¿Sabías que en el antiguo Egipto había un dios con cabeza de chacal que decidió el destino de las almas en el más allá? Anubis, el misterioso guardián de los muertos, ocultaba secretos que aún hoy nos fascinan. Quédate hasta el final y descubre la verdadera historia detrás de uno de los dioses más icónicos de la mitología egipcia. En las arenas doradas del antiguo Egipto, donde los faraones gobernaban como dioses vivientes y las pirámides se erigían como testigos eternos de su grandeza, surgió una figura divina que dominaba uno de los aspectos más misteriosos y temidos de la existencia, la muerte. Su nombre era Anubis, el dios con cabeza de chacal, protector de las almas y guardián del más allá. Pero Anubis no era solo un símbolo de la muerte, la vida, conectando el mundo terrestre con el espiritual. A través de los siglos, su imagen ha permanecido como un emblema de poder, respeto y misterio. Hoy, vamos a explorar su fascinante historia, desde su origen en los textos más antiguos del antiguo Egipto hasta su presencia en los ritos funerarios y su influencia en el imaginario colectivo moderno. ¿Cómo un dios tan ligado al final de la vida pudo convertirse en una figura central de la esperanza para los egipcios? ¿Qué secretos guarda su simbología y qué nos revela sobre la visión que tenían del más allá? Acompáñanos mientras desentrañamos la historia de Anubis, un dios que no solo velaba por los muertos, sino que nos invita a reflexionar sobre la eternidad misma. Asterisco. Para entender la figura de Anubis, es esencial sumergirse en el mundo del antiguo Egipto, una civilización que floreció a orillas del río Nilo durante más de 3000 años. Para los egipcios, la vida no terminaba con la muerte, sino que era solo el comienzo de un viaje hacia una existencia eterna en el más allá. Este concepto permeaba cada aspecto de su cultura, desde su arquitectura monumental hasta sus elaborados ritos funerarios. En esta cosmovisión, la religión jugaba un papel central. Los dioses eran considerados los encargados de mantener el orden del universo, Maat, y de guiar a los humanos tanto en la vida como en la muerte. Anubis, conocido como Impu en el antiguo egipcio, surgió como uno de los dioses más antiguos y venerados. Su asociación con los chacales, animales carroñeros que rondaban las tumbas, lo convirtió en el protector natural de los muertos y las tumbas. En los textos más antiguos, como los textos de las pirámides, cerca de 2400 AC, Anubis ya aparece mencionado como una guía esencial para los faraones fallecidos. Su papel era crucial en los rituales funerarios, especialmente en la momificación, un proceso que no solo preservaba el cuerpo, sino que también garantizaba que el alma pudiera reconocerlo en el más allá. A medida que la religión egipcia evolucionó, Anubis mantuvo su relevancia, aunque su papel principal como gobernante del inframundo fue eventualmente asumido por Osiris. Sin embargo, Anubis continuó siendo el guardián del camino hacia el juicio final, un dios que aseguraba la justicia y la protección en un mundo lleno de peligros tanto visibles como invisibles. Anubis, conocido como Impu en la lengua egipcia antigua, es uno de los dioses más antiguos del panteón egipcio, cuya figura está profundamente ligada a los rituales funerarios y a la protección de los muertos. Su origen se remonta al periodo predinástico, antes del 3100 AC, cuando las creencias egipcias empezaban a tomar forma y los dioses comenzaban a simbolizar fuerzas naturales y espirituales. Anubis surgió como una respuesta a las preocupaciones de los egipcios por la preservación de los cuerpos tras la muerte. En las primeras etapas de esta civilización, los chacales y otros carroñeros eran comunes en el desierto y frecuentemente rondaban las tumbas poco protegidas, desenterrando cuerpos. Este temor dio lugar a la idea de un dios con cabeza de chacal que no solo controlaba a estos animales, sino que los convertía en guardianes de los difuntos. En los textos de las pirámides, c. 2400 AC, Anubis ya ocupa un lugar destacado como el protector de las tumbas y el guía de las almas en el más allá. Aquí aparece interpretando su papel como señor de la necrópolis, encargado de vigilar los cuerpos momificados y garantizar que no sufran daño. Era el dios que preparaba a los muertos para su viaje al Duat, el inframundo, y aseguraba que sus almas estarían listas para enfrentar el juicio final. Inicialmente, Anubis era considerado el principal dios del inframundo. Sin embargo, con la llegada del mito de Osiris, Anubis fue reemplazado en esta posición, convirtiéndose en un subordinado de Osiris, pero manteniendo un papel crucial en los rituales funerarios. Se dice que Anubis fue quien embalsamó y momificó el cuerpo de Osiris después de que éste fuera desmembrado por Sés, lo que consolidó su posición como el señor del embalsamamiento. En cuanto a su linaje, las historias varían. Algunas versiones lo describen como el hijo de Ra, el dios del sol,
mientras que otras lo presentan como el fruto de la unión entre Neftis, la diosa de la protección, y Osiris, aunque en secreto, pues Neftis estaba casada con Ses. Esta ambigüedad en su origen refleja la evolución del mito egipcio a lo largo de los siglos. Así, Anubis no solo surgió como un dios protector, sino como una representación del orden y el respeto hacia los muertos en una sociedad obsesionada con la vida después de la muerte. Su imagen con cabeza de chacal se convirtió en un símbolo poderoso, recordando a los vivos la importancia de preparar el viaje al más allá y de respetar el equilibrio entre la vida y la muerte. Anubis apoyó un papel fundamental en la mitología y las creencias funerarias del antiguo Egipto. Su presencia era indispensable en los rituales mortuorios, y su figura representaba protección, justicia y guía espiritual para los difuntos. Anubis era conocido como el Señor de las Necrópolis, un título que lo vinculaba directamente con la protección de las tumbas y los cuerpos de los fallecidos. Los egipcios creían que las almas necesitaban un cuerpo intacto para alcanzar la eternidad, por lo que temían que los carroñeros, como los chacales, dañaran los restos. Anubis, con su cabeza de chacal, se convirtió en el símbolo de un protector que alejaba a estos animales y a cualquier persona que intentara profanar las tumbas. Uno de los roles más importantes de Anubis era su papel como el señor del embalsamamiento. Según la mitología, fue Anubis quien embalsamó y momificó el cuerpo de Osiris después de que éste fuera asesinado y desmembrado por Ses. Este mito lo consolidó como el patrón de los embalsamadores y como la deidad responsable de preservar los cuerpos para la vida en el más allá. En los rituales funerarios, los sacerdotes vestían máscaras con la apariencia de Anubis para simbolizar su presencia durante la momificación. Anubis también tenía el papel de guía de las almas. Se creía que él ayudaba a los difuntos a transitar el camino hacia el Duat, el inframundo, asegurándose de que llegaran a salvo ante el juicio de Osiris. Aquí, su figura representaba una conexión entre el mundo terrestre y el espiritual, garantizando que las almas no se perdieran en su viaje. Uno de los momentos más emblemáticos asociados a Anubis es la pesada del corazón, un ritual descrito en el Libro de los Muertos. En esta ceremonia, el corazón del difunto era colocado en una balanza y pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Anubis presidía la balanza, vigilando que el juicio fuera justo. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma del difunto era digna de alcanzar la eternidad. Si el corazón era más pesado, el alma era devorada por Ammit, un monstruo temido del inframundo. En este rol, Anubis representaba no solo la justicia, sino también la imparcialidad y el equilibrio necesario en la vida y la muerte. La apariencia de Anubis es profundamente simbólica. Cabeza de chacal negro, el color negro no simbolizaba muerte, sino resurrección y fertilidad, ya que el limo negro del Nilo era clave para la vida en Egipto. El chacal, un animal asociado con las tumbas, fue transformado de un símbolo de destrucción en uno de protección. Cuerpo humano, representa su naturaleza divina y su conexión con el mundo de los dioses y los humanos. Aunque su papel principal estaba ligado a la muerte, Anubis no era una figura temida, por el contrario, representaba protección y esperanza. Su presencia aseguraba que los rituales se realizaran correctamente y que las almas pudieran alcanzar la eternidad. En resumen, Anubis no solo simbolizaba el respeto por los muertos, sino también la importancia de la justicia, el equilibrio y la transición entre la vida y el más allá. Su figura es un recordatorio del orden divino que regía el universo egipcio y del profundo vínculo que existía entre la vida, la muerte y la eternidad. La posición de Anubis en la mitología egipcia no solo se limitaba a su rol como protector de los muertos, sino que estaba entrelazada con otros dioses del panteón egipcio, principalmente aquellos vinculados a la vida, la muerte y el inframundo. Su historia y sus funciones evolucionaron con el tiempo, lo que también influyó en sus relaciones con otras deidades. La relación entre Anubis y Osiris es una de las más importantes en la mitología egipcia. En las primeras tradiciones, Anubis era considerado el principal dios del inframundo, pero cuando el mito de Osiris se popularizó, este último asumió el papel de gobernante del más allá. El embalsamamiento de Osiris, según el mito, después de que Ses asesinó y desmembrara a Osiris, fue Anubis quien reconoció las partes de su cuerpo, lo momificó y lo preparó para su renacimiento en el inframundo. Este acto consolidó a Anubis como el dios del embalsamamiento y la preservación de los cuerpos. Subordinado de Osiris, aunque Osiris se convirtió en el rey del Duat, el inframundo, Anubis permaneció como su asistente y protector,
asegurándose de que las almas de los muertos llegaran al juicio de Osiris. Esta relación destaca la lealtad de Anubis y su papel como facilitador en el proceso del juicio y la resurrección. Neftis, diosa de la protección y las sombras, se menciona en algunas versiones como la madre de Anubis. Según el mito, Neftis sedujo a Osiris disfrazándose de su esposa, Isis, y fruto de esa unión secreta nació Anubis. Sin embargo, por temor a Ses, su esposo, Neftis abandonó al niño. Fue Isis, hermana y esposa de Osiris, quien encontró y crió a Anubis, dándole protección y cuidado. Esta historia refuerza el vínculo de Anubis con las deidades funerarias y su origen divino relacionado con la muerte y la oscuridad, pero también con la compasión y la protección materna de Isis. Isis, la diosa de la magia y la maternidad, también tuvo una relación cercana con Anubis. Después de encontrar al niño abandonado por Neftis, Isis lo crió como si fuera su propio hijo. Esto creó un fuerte lazo entre ellos, y en muchas representaciones Anubis aparece ayudando a Isis en los rituales funerarios o protegiendo el cuerpo de Osiris. La relación con Isis refuerza la naturaleza compasiva de Anubis, quien no solo era un dios severo de la muerte, sino también un protector y un aliado de los dioses más benevolentes. En algunas tradiciones, Anubis es considerado el hijo de Ra, el dios del sol y el creador del mundo. Esta relación lo conecta con el orden cósmico y con el ciclo de la vida y la muerte. Ra, como dios creador, necesitaba un protector del orden en el más allá, y Anubis asumía este papel al cuidar las tumbas y vigilar el viaje de las almas. Esta conexión también destaca el papel de Anubis como un símbolo de renacimiento, en sintonía con el ciclo diario del sol, que muere al atardecer y renace al amanecer. Durante la ceremonia del juicio de las almas, Anubis trabajó en conjunto con otras entidades del inframundo. Una figura importante en este proceso era Amit, la devoradora de los impuros. Anubis presidía la balanza en la pesada del corazón, asegurando que el proceso fuera justo. Si el corazón del difunto era más pesado que la pluma de Maat, Anubis entregaba el corazón a Amit, quien devoraba el alma, condenándola a la inexistencia eterna. Esta relación destaca el papel imparcial y justo de Anubis, quien actuaba como garantía de la ley divina y el equilibrio universal. Mat. Tot, el dios de la sabiduría y escriba divino, también trabajó junto a Anubis durante el juicio de los muertos. Mientras Anubis supervisaba la pesada del corazón, Tot registró el resultado en su papiro. Juntos aseguraban que el proceso fuera justo, reflejando la importancia del orden y la precisión en el juicio de las almas. Esta relación refuerza la idea de Anubis como un dios vinculado a la justicia y la verdad. A lo largo de los siglos, la figura de Anubis ha trascendido la antigua mitología egipcia y se ha convertido en un símbolo icónico en la cultura popular moderna. Su imagen, asociada al misticismo, la muerte y lo sobrenatural, ha sido adaptada en diversas formas en el cine, la literatura, los videojuegos y el arte contemporáneo. A continuación, exploraremos las principales representaciones de Anubis en la cultura actual. La poderosa y enigmática figura de Anubis ha sido una fuente de inspiración para el cine y la televisión, especialmente en historias de aventura, terror y fantasía. La momia, 1999 a 2001, en esta popular saga, Anubis es mencionado como una de las principales figuras del inframundo, y sus guerreros, conocidos como los guerreros de Anubis, son representados como un ejército de poderosos soldados sobrenaturales. La conexión con la muerte y la momificación refuerza su misticismo. Stargate, 1994 y la serie de TV, en esta franquicia de ciencia ficción, Anubis es reinterpretado como un villano alienígena, uno de los señores Goa'uld, que adopta la apariencia del dios egipcio para infundir temor y autoridad. Dioses de Egipto 2016. La película presenta a Anubis como una figura relacionada con el más allá, responsable de guiar las almas de los muertos. Aunque estilizada, su imagen conserva elementos clave como la cabeza de chacal. En el cine, Anubis suele representar tanto el misticismo del antiguo Egipto como un símbolo de poder relacionado con el más allá. La literatura moderna también ha integrado a Anubis en sus narrativas, especialmente en géneros de fantasía, misterio y terror. American Gods, Neil Gaiman, 2001, en esta obra, Anubis aparece como Mr. Jekyll, una versión moderna del dios que trabaja en una funeraria. Aquí, su papel como guía de las almas y protector de los muertos se mantiene intacto, pero adaptado al mundo actual.
Novelas de terror y misterio. La imagen de Anubis suele asociarse con guardianes de tumbas, momias y maldiciones antiguas, sirviendo como un símbolo de lo desconocido y lo oculto. La presencia de Anubis en la literatura simboliza el cruce entre lo antiguo y lo moderno, así como la eterna fascinación por la vida después de la muerte. En el mundo de los videojuegos, Anubis es un personaje recurrente gracias a su apariencia imponente y su simbolismo. Smite. Anubis es un personaje Jaggebel en este popular juego multijugador en línea Battle Arena, MOBA. Representado como un dios poderoso con habilidades vinculadas a la magia oscura y al control del inframundo, se mantiene fiel a su rol original en la mitología. Assassin's Creed Origins 2017. Este videojuego, ambientado en el antiguo Egipto, presenta a Anubis en desafíos especiales, donde el protagonista debe enfrentarse a representaciones sobrenaturales del dios. Tomb Raider y Dark Souls, juegos que exploran tumbas, ruinas y temas sobrenaturales frecuentemente utilizan la imagen de Anubis como símbolo de guardianes o desafíos relacionados con la muerte y lo oculto. En los videojuegos, Anubis suele ser interpretado como un guardián, un adversario formidable o una figura divina que otorga poder y desafíos a los jugadores. La figura de Anubis también ha encontrado un lugar destacado en el arte contemporáneo y en el ámbito visual. Tatuajes. Anubis es un motivo muy popular en el mundo de los tatuajes, especialmente entre quienes buscan simbolizar la protección, el equilibrio entre la vida y la muerte, y el misterio espiritual. Ilustraciones y esculturas. Artistas modernos reinterpretan la figura de Anubis fusionando estilos tradicionales egipcios con elementos futuristas y góticos, creando versiones estilizadas del dios con armaduras, luces y detalles modernos. Moda y joyería. La imagen de Anubis ha sido incorporada en ropa, accesorios y joyas, donde su simbolismo aporta un toque de misticismo y poder visual. Anubis también ha aparecido en la música y subculturas modernas. Bandas de metal y rock, grupos como Nail y Vigimes, que exploran temas oscuros y mitológicos, utilizan la figura de Anubis en letras, portadas y conciertos, destacando su papel como guardián de la muerte. Cultura gótica y mística. En subculturas alternativas, Anubis es un símbolo recurrente, apreciado por su conexión con el misterio, lo espiritual y la vida después de la muerte. La imagen de Anubis también se utiliza en diversas formas dentro de la cultura global. Juegos de mesa y cartas. Aparece como personaje en juegos como Yu-Gi-Oh! Y Magia, The Gathering. Iconografía en series animadas y cómics. Anubis ha aparecido en franquicias como Los Caballeros del Zodiaco y Ben 10, adaptando su figura al público juvenil. Anubis, con su icónica figura de cabeza de chacal y cuerpo humano, ha logrado perdurar en la cultura moderna como un símbolo de misterio, muerte y protección. Desde el cine y los videojuegos hasta el arte y la moda, su presencia se adapta a nuevas narrativas y contextos, manteniendo siempre su esencia original, la conexión entre la vida, la muerte y el más allá. La figura de Anubis no solo representa el legado del antiguo Egipto, sino también la fascinación humana por los misterios de la eternidad. Anubis, el dios con cabeza de chacal y protector de los muertos, es una de las figuras más emblemáticas y fascinantes de la mitología egipcia. Desde su origen en las primeras dinastías del antiguo Egipto, su imagen ha evolucionado, consolidándose como el guardián del inframundo, el embalsamador divino y el guía justo de las almas en su viaje hacia la eternidad. Su simbolismo va más allá de la muerte. Anubis encarna el equilibrio, la justicia y la protección, valores fundamentales en la cosmovisión egipcia. Su papel en rituales funerarios y en la pesada del corazón refleja la profunda preocupación de esta cultura por el orden cósmico y el destino del alma tras la vida terrestre. En la actualidad, Anubis sigue siendo una fuente inagotable de inspiración en la cultura popular, apareciendo en el cine, la literatura, los videojuegos y el arte moderno. Su imagen, llena de misterio y poder, conecta a las personas con un sentido de lo espiritual, lo desconocido y lo eterno. A través de los milenios, Anubis ha trascendido las fronteras del tiempo y la cultura, manteniendo su lugar como un símbolo universal de respeto por los muertos y de la búsqueda de equilibrio entre la vida y la muerte. Su legado nos recuerda la eterna fascinación humana por los misterios del más allá y la necesidad de enfrentar nuestro propio juicio interior.